Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo Runaga del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de los temas, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal y la circunferencia trigonométrica. El primer tema nos permitirá comprender las razones trigonométricas de un ángulo de cualquier medida. Y el segundo tema nos permitirá comprender las razones trigonométricas de los números reales y la variación de las expresiones trigonométricas. Veamos a continuación las diapositivas de los temas a tratar. Bien, las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal lo vamos a estudiar en el plano cartesiano. Para ello, entonces, vamos a explicar lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es el plano formado por dos rectas numéricas que se intersectan en forma perpendicular en su origen. Una de ellas es horizontal, a la cual le vamos a denominar eje X o eje de las abscisas, y a la otra le vamos a denominar eje Y o eje de las ordenadas, ¿no? Bien, como se puede apreciar en el gráfico, divide el plano en 4 partes, ¿no? Y a cada una de ellas se denomina primer cuadrante. Del origen hacia la derecha, los X positivos, y hacia la izquierda, los X negativos. Del origen hacia la parte superior, los Y positivos, y del origen hacia la parte inferior, los Y negativos. Donde X y Y son positivos, se considera primer cuadrante. Así tenemos, después ya en sentido antihorario, generamos los otros cuadrantes, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿no? Algunos valores representativos, tenemos pues que de 0 grados a 90 grados, no incluyéndolos a ellos, es primer cuadrante, ¿no? Así también, de manera análoga, entre 90 y 180, segundo cuadrante, entre 180 y 270, tercer cuadrante, entre 270 y 360, cuarto cuadrante, y de ahí nuevamente se repite, entre 360 y 450 grados, primer cuadrante, de 450 grados a 540 grados, segundo cuadrante, y así podemos continuar, entonces, señalando, ¿no? En sentido antihorario, positivos los ángulos, y en sentido horario, negativos, ¿no? Bien, vamos a ver ahora ángulo en posición normal. Llamamos así aquel ángulo trigonométrico que tiene la siguiente característica: su vértice en el origen de coordenadas y su lado inicial en el semieje positivo de las X. Su lado final puede estar ubicado en cualquier parte del plano cartesiano. Vamos aquí entonces generando este ángulo trigonométrico teta. Muy bien, ahí está. Véase el vértice en el origen de coordenadas, lado inicial en el semieje positivo de las X y lado final en el segundo cuadrante. Bien, a continuación otro ángulo también trigonométrico en posición normal, en este caso alfa, así es. Véanse en alfa, este es el vértice, lado inicial, lado final. Entonces, teta es un ángulo trigonométrico en posición normal, positivo, porque es generado en sentido antihorario y pertenece al segundo cuadrante. En el caso de alfa, es un ángulo trigonométrico en posición normal, generado en sentido, en este caso, horario, negativo, horario, y pertenece al tercer cuadrante. Bien.
se observa que teta pertenece al segundo cuadrante y alfa al tercer cuadrante. Bien, a continuación vamos a resaltar el lado inicial para teta, del cual vamos a ver también a continuación sus razones trigonométricas y su lado final. ¿Qué es lo que se necesita para definir las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal? Se necesita las coordenadas de un punto de su lado final y el radiovector de dicho punto. Vamos a elegir entonces un punto del lado final del ángulo teta en posición normal. Ahí lo tenemos. Este es el punto P de abscisa X ordenada Y, y el radiovector, que es la distancia del punto al origen de coordenadas, vamos a indicarlo como R minúscula, el radiovector. Entre la abscisa, la ordenada y el radiovector hay una relación que viene dado por el teorema de Pitágoras. Bajando acá una perpendicular, entonces se cumple lo siguiente, que el radiovector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. El radiovector siempre es una cantidad positiva, mientras que la abscisa y la ordenada pueden ser positivos o puede ser positivo o negativo. Bien, a continuación veremos la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Las razones trigonométricas se definen en base a estos tres elementos: abscisa, ordenada y radiovector. Con esos tres elementos vamos a definir las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Así tenemos, el seno se va a definir como la ordenada entre el radiovector. ¿Quién es la ordenada? En este caso es Y, y el radiovector es R. Así es. El coseno se va a definir como la abscisa entre el radio. ¿Quién es la abscisa? X, el radio R. La tangente se define como la ordenada entre la abscisa. ¿Quién es la ordenada? Y. ¿Quién es la abscisa? X. Así es. La cotangente se define como la abscisa entre la ordenada. ¿Quién es la abscisa? X. La ordenada Y. Secante, radiovector entre abscisa. Radiovector R, abscisa X. Cosecante, radiovector entre ordenada, es decir, R entre Y. Aquí también se puede apreciar, ¿no?, que hay razones trigonométricas que son recíprocas. Observen, seno Y entre R, cosecante R entre Y. Entonces, al igual que en los agudos, también se cumple las razones geométricas recíprocas, pero en este caso ya para ángulos en posición normal. Lo mismo coseno con secante y tangente con cotangente. Bien, a continuación vamos a pasar a ver los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes, ¿no? Obsérvese que si yo quisiera saber los signos, por ejemplo, de las razones trigonométricas de teta, diríamos lo siguiente: el seno, Y entre R. Y es la ordenada, R es el radio. En este caso, cuando un punto pertenece al segundo cuadrante, la ordenada es de signo positivo y el radio también de signo positivo. Entonces, el resultado es positivo. Coseno. Coseno es abscisa entre radiovector. Abscisa es de signo negativo. En el segundo cuadrante las abscisas tienen signo negativo y el radiovector de signo positivo. Negativo entre positivo, negativo, ¿no? Y así vamos a obtener los signos para las otras razones trigonométricas, en este caso para teta, que pertenece al segundo cuadrante. Usted puede elegir también para el tercero y para el cuarto cuadrante,
¿no? Muy bien. En el primer cuadrante sí ya se conoce que todas las razones son de signo positivo. Muy bien. Entonces aquí viene el cuadro siguiente, ¿no? En el primer cuadrante van a ser entonces todas las razones trigonométricas de signo positivo. En el segundo cuadrante van a ser positivos el seno y su recíproca la cosecante. Las otras razones son de signo negativo. En el tercer cuadrante son de signo positivo la tangente y la cotangente. Las otras razones trigonométricas son de signo negativo. Ahí está. Listo. En el cuarto cuadrante van a ser positivos el coseno y la secante. Las otras razones trigonométricas son de signo negativo. Eso es. Muy bien. Vamos a pasar ahora a continuación a ver las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Vamos a ver por acá. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Eso es. Primero, ¿qué cosa es un ángulo cuadrantal? Es un ángulo que, ubicado en posición normal, va a tener por lado final a uno de los semiejes del plano cartesiano. Así es. Por ejemplo, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, 450 grados, etcétera, ¿no? 0 grados, menos 90 grados, porque también los ángulos cuadrantales pueden ser negativos también. Tener en cuenta que la medida de todo ángulo cuadrantal va a ser 90 grados por un número entero. Así es, 90 grados por un número entero. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces las razones trigonométricas. Vamos a calcular algunas razones de alguno de estos ángulos cuadrantales. Por ejemplo, elijamos, vamos a elegir a 90 grados, que es bastante simple, bastante sencillo, y tengámoslo como ejemplo para deducir otros que a veces no podemos necesariamente recordar todo su valor, todos los valores de sus razones trigonométricas. Entonces vamos acá a dibujar este ángulo entonces de este ángulo cuadrantal. Vamos a dibujar por acá. Ahí está. 90 grados. Muy bien. ¿Qué se necesita para calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal? Entonces se necesita las coordenadas de un punto de su lado final, ¿no? Elijamos este punto de acá. Ahí está. Vamos a poner, como está en el eje Y, su primera componente es 0, su abscisa es 0. Ahora, está del origen hacia la parte superior, entonces el Y es positivo. Elijamos un valor 5. Está. ¿Y el radio vector de este punto cuánto es? La distancia de este punto hasta el origen, 5 unidades, ¿verdad? 5 unidades. Muy bien. Entonces ya tenemos abscisa, ordenada y radio vector. Hallemos las razones trigonométricas entonces de 90 grados. Vamos a calcular algunas de ellas. Seno de 90 grados. ¿Qué cosa es el seno? Ordenada 5 entre el radio vector de ese punto, que es 5. Y 5 entre 5 nos da 1. Coseno de 90 grados es la abscisa, que es 0, entre el radio, que es 5. Y 0 entre 5 nos da 0, ¿no? Es 0 dividido entre un número diferente de 0 nos da 0. Tangente de 90 grados. ¿Qué es la tangente? La tangente es la ordenada
5 entre la abscisa 0. Y 5 entre 0 no está definido ese valor. Así es, porque la división entre 0 no está definida, ¿no? Entonces, ND significa no definido porque la división entre 0 no está definida. Porque la división entre 0 no está definido. Entonces, no definido el valor, no definido, porque la división entre 0 no está definida. Entre 0 no está definida. ¿Ya? Muy bien. Eso. Entonces, con ello ya tenemos entonces idea cómo es que se deduce las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a sacar el borrador ya para dejar limpio nuestra diapositiva. Y de esta manera podemos también entonces ya colocar los valores de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Y ya está, van a cubrir este espacio y ahí entonces vamos a colocar. Bien, entonces acá tenemos el cuadro de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Así tenemos 0 grados. Entonces, seno de 0 grados, 0, ¿no? Coseno de 0 grados, 1. Tangente de 0 grados, 0, ¿no? Las otras razones ya se calcula por definición o recíproco de esto. No se olviden que el recíproco de 0 es un valor que no está definido, ¿no? Lo mismo también le corresponderá al 0. Bien, pasamos a 90 grados. El seno 90 grados, ya lo hemos visto, lo hemos deducido, 1. El coseno 0 y la tangente un valor que no está definido. De 180 grados, su seno 0, su coseno menos 1 y su tangente 0, ¿no? De 270 grados menos 1, el seno, coseno 0 y tangente no definido el valor. Verás que también está señalado que las razones trigonométricas de 0 grados es igual a la de 0 grados y la de 360 grados son iguales. Así es. Aquí también a este par de ángulos se les llama coterminales. Aquellos que tienen entonces, si lo tenemos en posición normal, diremos entonces que tienen los mismos elementos, ¿no? Así es. Vamos a ver aquí este ejemplo. 90 grados, dijimos hace un momento, casi 90 grados, ¿no es cierto? Hasta acá. ¿Con quién es coterminal? ¿Con quién sería coterminal? Por ejemplo, con este. Menos 270 grados, ¿no? Hasta acá, sí, sería de aquí. Empieza desde aquí, se va así, y llega hasta acá, hasta 270 grados, hasta acá, ¿no es cierto? Pero también podría ser este otro, ¿no? 450 grados también, ¿no? Entonces, esos son ángulos coterminales. ¿Y qué cumplen cuando dos ángulos son coterminales? Cumplen lo siguiente. Si alfa y beta son coterminales, se cumple lo siguiente. Si son coterminales, se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple, en primer lugar, que la diferencia de sus medidas va a ser un número entero de vueltas, es decir, 360 grados por n, donde n pertenece a los enteros. Y la segunda relación, muy importante también a tenerse presente, que las razones trigonométricas de los ángulos coterminales, cómo deben de ser, o cómo son iguales, así es, iguales. ¿Ah?
Muy bien. Para pasar entonces ya a la siguiente diapositiva, vamos entonces a limpiar un poquito, dejarla limpia en esta diapositiva. Y pasaremos ahora entonces a la circunferencia trigonométrica. Vamos a pasar entonces a la circunferencia trigonométrica. ¿Qué es la circunferencia trigonométrica? La circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas de un plano cartesiano y su radio es igual a una unidad del plano cartesiano donde está contenida esa circunferencia trigonométrica, ¿no? Se pone 1, aunque esto corresponde a una unidad de este plano cartesiano donde está la circunferencia, ¿no? Muy bien, llamada trigonométrica. Muy bien. Entonces, esto también es radio y vale 1. Acá también y acá también. Y todo esto siempre va a ser una unidad. De ahí entonces que estos puntos van a tener entonces por coordenadas valores conocidos. 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Así es. Tenemos ahí un punto que pertenece a la circunferencia trigonométrica y todo punto que pertenece a la circunferencia trigonométrica cumple una propiedad que es justamente la siguiente, ¿no? La abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado es igual a 1. Eso es aplicando entonces el radio vector de todo punto que pertenece a la circunferencia trigonométrica es 1, ¿no es cierto? También se dice que esta es la ecuación de la circunferencia trigonométrica, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver aquí un ángulo en posición normal que mide θ radianes, ¿de acuerdo? Y vamos también a tener en cuenta aquí un arco trigonométrico. Vean que este arco trigonométrico y este ángulo en posición normal tienen la misma orientación. Entonces puedo aquí apoyarme en una relación que ya los chicos lo tienen presente, los chicos y las chicas ya lo tienen presente, ¿no? ¿Cuál es esa relación? Que la relación LOR, la longitud de un arco de circunferencia es igual al número de radianes del ángulo central multiplicado por el radio. Así es. Entonces, esta longitud de arco de aquí va a ser igual entonces θ por una unidad. Y eso nos da θ unidades. Entonces, este arco tiene una longitud de θ unidades, pero se suele colocar solamente θ nada más, ¿no? Se dice el arco trigonométrico θ, ¿no? El arco trigonométrico θ. Muy bien. Entonces, de allí nosotros vamos a tener entonces esta relación muy importante, ¿no? Que el valor numérico que se le asigna al arco y el valor numérico que está asignado al ángulo en posición normal expresado en radianes, estos dos valores numéricos son iguales. Así es. Eso es importante. Eso es gracias a que el radio es igual a la unidad, entonces permite que estos dos valores numéricos van a ser iguales. Y a partir de ello se cumple o hay que tener presente la siguiente relación. Y ahí está justamente la relación entre el ángulo, el arco y el número real. Atención acá, chicos y chicas, por favor. Vamos a tener aquí una circunferencia trigonométrica. ¿De acuerdo? Van a disculpar que el pulso no está muy bien, pero vamos a tratar de hacerlo comprensible. Entonces, el eje X, el eje Y
Está. Y tenemos por acá un ángulo que sea conocido, 60 grados, ¿no? 60 grados, eso es, eso es. Este ángulo de 60 grados, si lo expresamos en radianes, sería pi tercios radianes, ¿sí o no? Y ahora sí, como este es una CT, esta es una circunferencia trigonométrica, entonces vamos a decir lo siguiente, que como el radio es 1, porque esa es una circunferencia trigonométrica, entonces este arco de acá, ese arco de allí, es el mismo valor numérico que en este caso, que el ángulo en posición normal expresado en radianes. Entonces este arco es pi tercios. Pi tercios. Y en el extremo del arco pi tercios, allí se encuentra ubicado el número pi tercios. Allí se encuentra ubicado el número pi tercios, que si yo quisiera colocarlo con 2 decimales, sería algo así, ¿no? Sería entonces 3,1415,9 y más decimales. Si lo divido entre 3, me va a salir pues 1, acá ya 0, coma, entonces coma acá, bajo el 1 no contiene, bajo el 4 ya ahí sí, entonces un 0 al cociente, 4 por 3, 12, 21, entonces sería 1, en este caso chicos 0,4, ¿no? 1,04, ¿no? ¿Está bien? A ver, cuidado, creo que estoy dividiendo, a ver, 0, 3 por 4, 12. Sí, está bien, correcto. Entonces se pueden sacar más decimales, pero ahí ya lo podríamos dejar. Con 2 decimales nada más. Entonces, allí tenemos, entonces recuerden esto, si tienen acá un ángulo en grado, lo pasas a radianes, lo expresas el arco en el mismo valor del ángulo central y en el extremo se encuentra entonces dicho número. Y tú lo puedes, si contiene a pi, lo pones con 2 decimales y ya tienes ubicado entonces al valor numérico real, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora a continuación a ver entonces lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, así ustedes pueden ubicar, por ejemplo, acá a pi cuartos, ya tú lo pondrías con 2 decimales, a pi sextos, aquí a pi medios, ¿no? Y así para los otros. Acuérdate que este es como, si tú lo unes al centro es 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Pasas a radianes y ya lo ubicas como arco y lo ubicas también como número, ¿ya? Y así para los otros asociados también a estos valores. Bien, entonces vamos ya ahora sí a limpiar un poco ya vamos a sacar el borrador y vamos a borrar ya. Entonces de esa manera se ubican entonces a los números reales, no te olvides, ¿ya? Eso es. Te sugiero que lo hagas para 120 grados, 135 grados, 150 grados, 180 grados, todos aquellos que estén asociados a los ángulos notables, ¿no? De 30, 60, 45, básicamente ellos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver. Vamos a borrar el borrador. Y ahora sí vamos a ver entonces las representaciones trigonométricas. Vamos a ver entonces el seno y coseno de un arco en la CT, ¿no? O de un número. No te olvides que a partir de ahora, hablar del arco es hablar también del número. Entonces puedo decir arco trigonométrico teta o número teta simplemente puedo decir, ¿ya?
No te vayas a olvidar eso. Importante que lo recuerdes. Bien, vamos ahora a pasar a ver entonces el seno y el coseno, en este caso, de un arco o de un número real en la CT. ¿Qué cosa es el seno? El seno de un arco, ahí está, mire, el arco o el número teta, ¿qué viene a ser? ¿Qué cosa es el seno de un arco o el seno de un número? Se establece lo siguiente, esto vamos a tener en cuenta, vamos a tener presente. Voy a sacar un ratito la pluma y vamos entonces a señalar lo siguiente. El seno de un arco como teta se define como la ordenada del extremo del arco. Ordenada del extremo del arco. Extremo del arco. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que las coordenadas de este punto del extremo del arco es A, punto y coma B, entonces yo diré que el seno de teta es igual a B. Así es. Así también el coseno de un arco o de un número en la CT es la abscisa del extremo del arco. Eso es. ¿Quién es en este caso la abscisa del extremo del arco teta? Claramente se aprecia en el gráfico. Eso es A. Muy bien. Entonces la abscisa es igual al coseno del arco teta. Bien. Ahora, si a este punto, las coordenadas, al extremo del arco teta, yo le llamase el punto P, también se suele decir que P va a tener por coordenadas a B, pero ¿a quién es? Coseno de teta. Punto y coma. ¿Quién es la ordenada? Seno de teta. Entonces, las coordenadas del extremo de todo arco siempre será entonces coseno de ese arco, punto y coma, seno de ese arco. ¿Ah? No se olvide. Ya está. Muy bien. Entonces, eso quería hacer presente para luego pasar a ver ya la distancia de un punto, la distancia del extremo del arco a los ejes. Así es, así es, así es. Vamos entonces a pasar a ver la distancia del extremo del arco a los ejes, Vamos a ver eso a continuación. Ahí está. Vamos a ver entonces. Ya está. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la distancia del extremo del arco teta al eje X y al eje Y, vamos a tener en cuenta la siguiente regla matemática. A ver, atención. La distancia del extremo del arco teta, del extremo del arco teta, al eje X es igual al valor absoluto de la ordenada del extremo de ese arco, pero la ordenada es el seno de teta. Eso es. Y la distancia que hay, la distancia del extremo
del arco teta, al eje Y, es igual al valor absoluto de la abscisa, del extremo del arco. Pero ¿quién es la abscisa? Es el coseno. Entonces, el valor absoluto del coseno de teta. Así es, del coseno de teta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, teniendo ya presente ello, vamos entonces ahora a ver ya las indicaciones que se da en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, teniendo presente ello, ahora sí señalaremos lo siguiente. ¿Cuál es la distancia entonces del extremo del arco teta al eje X? Será entonces valor absoluto del seno de teta, ¿sí o no? Valor absoluto del seno de teta. Valor absoluto del seno de teta. Eso es. Ahí está, ¿ve? Esa perpendicular es la distancia del extremo del arco teta al eje X. ¿Y eso a qué es igual? Al valor absoluto del seno de teta. Pero como teta es un arco del primer cuadrante, el seno es positivo. Y el valor absoluto de algo positivo es lo mismo nada más. Es decir, seno de teta. Eso es. Así también vamos a tener en cuenta este otro arco. Ese es el arco beta. El arco beta. ¿Cuál es la distancia que hay del extremo del arco beta al eje X? Es el valor absoluto del seno de beta. Pero si beta es del tercer cuadrante, el seno de un arco o de un ángulo del tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Y el valor absoluto de algo negativo, chicas y chicos, ¿a qué es igual? Es esa expresión seno de beta, pero con signo menos adelante. Así es, menos seno de beta. ¿Te das cuenta? Listo, muy bien. Pasemos a ver ahora este caso de aquí. Ahí está. ¿Qué podemos apreciar ahí? Que teta, en este caso, no, el arco phi, pertenece al cuarto cuadrante. Entonces quisiera saber cuál es la distancia que hay del extremo del arco phi al eje X. Trazo una perpendicular y allí, pues, ¿no? La longitud de esa perpendicular, ¿cuánto vale? Que es la distancia del extremo del arco phi al eje X. ¿Cuánto vale? El valor absoluto del seno de phi. Pero ¿cómo es phi? Phi es un arco del cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo es el seno? Negativo. Entonces será el valor absoluto del seno de phi será menos seno de phi. Ten presente la definición, no te vayas a olvidar la definición. Dice así, ¿no? Valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x en el caso que x sea menor que 0, ¿no? Entonces recordar eso. Entonces, como el seno de phi es negativo, el valor absoluto de algo negativo, que es igual a ese algo negativo con signo menos delante. Entonces será menos seno de phi. Así es, menos seno de phi. A ver, veamos otro ejemplo. Ahí está. Entonces tenemos a continuación aquí un arco alfa. En este caso pertenece a qué cuadrante, chicos? Segundo, ¿no? Segundo. Y me dicen, ¿cuál es la distancia del extremo del arco alfa al eje X? Ah, mira, ve. Entonces tú dices, ¿cuánto es la longitud de esta perpendicular? Así es.
Ah, tú dijiste valor absoluto del seno de alfa. Correcto. Y a propósito, ¿cómo es seno de alfa? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque el alfa pertenece al segundo cuadrante y el seno de todo arco o de todo ángulo que pertenece al segundo cuadrante es positivo. Por lo tanto, entonces esta longitud será simplemente seno de alfa. Así es. Entonces podríamos sacar tal vez de manera práctica, podríamos también decirlo así, mira, a ver, diremos así. Cuando el arco está en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, la distancia que hay del extremo del arco al eje X es el seno de ese arco. Y cuando el arco está en el tercero o en el cuarto cuadrante, no importa que sea el arco positivo o negativo, eso no importa, cuidado con eso, porque alguien puede pensar, pero el arco es negativo, no importa. Lo importante es que empiece acá y hasta un punto donde llegue. Entonces tú dices, este arco es del cuarto cuadrante y el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, cuando está en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, no importando que sean positivos o negativos los arcos, la distancia que hay del extremo del arco al eje X va a ser menos el seno de ese arco, ¿de acuerdo? Menos el seno de ese arco. Muy bien. Análogamente trabajamos para la distancia de un punto al eje Y, así es. Bueno, aquí ya vamos avanzando un poquito rápido. Ahí lo tenemos. Es CT que estamos trabajando, lo se señala allí. Y diremos, distancia de un punto, en este caso, al eje Y, entonces va a ser valor absoluto de la abscisa. Como en el primer cuadrante la abscisa es positiva, queda simplemente coseno de teta. Pero en este caso, a ver acá, fíjense chicas y chicos, fíjense allí, ¿cómo sería? Ah, el coseno que es negativo. Así es, por lo tanto, entonces sería menos coseno de beta. Claro. Análogamente, acá también, segundo cuadrante el coseno es negativo, entonces sería menos coseno de alfa. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo, sería simplemente coseno de phi. Entonces, de manera práctica, si nosotros tenemos que el arco está en el primero o está en el cuarto cuadrante, no importando que sea positivo o negativo, repito eso, entonces la distancia del extremo del arco al eje Y será entonces coseno de ese arco. Y si tuviera el arco en el segundo o en el tercero, la distancia del extremo del arco al eje Y sería entonces menos el coseno de ese arco. Así es, muy bien. Pasemos ahora entonces a ver ya la variación. Bueno, acá se recalca que las coordenadas del extremo del arco son pues coseno de ese arco, punto y coma, seno de ese arco, como ya lo hemos señalado hace un momento. Bien, pasamos ahora a continuación a ver ya la variación del seno y el coseno, entonces, de acuerdo entonces en la CT. Veamos esto. Ahí lo tenemos. Una CT, varios arcos y vamos a ver la variación del seno en un eje de ordenadas, ¿no? Esta recta numérica de acá es un copy y pega del eje Y. Lo podríamos haber hecho aquí también, pero sería ya muy cargado ya el gráfico. Entonces lo sacamos afuera y diremos, este es un eje de ordenadas y como el seno es ordenada, entonces las ordenadas de estos arcos lo vamos a ubicar aquí, en este eje,
en esta recta numérica vertical. Eso es. A ver, así tenemos, por ejemplo, si yo quisiera saber la variación de los arcos comprendidos entre cero cerrado y pi medio cerrado. Si yo quisiera saber la variación del seno de esos arcos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces aquí a proyectar las ordenadas de los extremos de estos arcos. Lo vamos a proyectar en esta recta numérica, vamos a decir así, vertical. A eso es. Muy bien, entonces seno de 0 es 0, que se proyecta aquí. Seno de este arco, la ordenada, que lo proyectamos aquí, este punto. Y así, para este arco, la ordenada del extremo de este arco se ubica aquí. Y así. Entonces, al llegar aquí a pi medios, que lo vamos a considerar, su ordenada es 1. Entonces, cuando estamos en el intervalo desde 0 cerrado a pi medio cerrado, ¿qué observamos? Que el seno ha variado desde 0 hasta 1. Eso es su variación, entonces, del seno, entonces de 0 hasta 1, ¿no? Y si consideramos este intervalo de aquí, entonces también, ¿no? Llevamos las ordenadas y sería desde 1 hasta 0, pero muchas veces ya cuando uno quiere expresar el intervalo, señala pues primero el menor que es 0 y señala el mayor que es 1, ¿no? Y si tuviéramos entre 0 y pi medios, perdón, y pi, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿qué diríamos entre 0 y pi? Diríamos pues que el seno ha variado, ¿no? Empezó en 0, llegó hasta 1, después disminuye y llega nuevamente a 0. Entonces, ¿cuál ha sido su variación? Tenemos que ver cuál es el menor de todas esas ordenadas, 0, y cuál es el mayor de todas esas ordenadas, 1, ¿no? Entonces, la variación del seno es de 0 a 1. O sea que en otras palabras, lo que hay que hacer es llevar entonces esas ordenadas sobre esta recta numérica vertical, observar quién es la menor de esas ordenadas y quién es la mayor de todas esas ordenadas, ¿no? Y así se expresará entonces la variación. Y así entonces también hacia esta parte ya de aquí, ¿qué diríamos entonces que también, pues, ¿no? Va variando, pero ya aquí, miren, ordenadas negativas, y aquí llega a ser menos 1, ¿no? Entonces, en este tramo, desde aquí hasta acá, el seno varía desde menos 1 hasta 0, ¿no? Y lo mismo sucede aquí en el cuarto cuadrante, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, desde menos 1 hasta 0 es la variación, entonces, cuando el arco está en el cuarto cuadrante. Muy bien. Y si quisiéramos ver desde pi hasta 2pi, ¿qué diríamos? Bueno, diríamos que empezó en 0, disminuyó hasta menos 1, y luego de menos 1 llegó a 0. Entonces, ¿cuál sería su variación? El menor es menos 1 de todas esas ordenadas y el mayor es 0, ¿no? Entonces, cuando el seno entonces cubre pues toda esta vuelta, entonces la variación es de menos 1 hasta 1, ¿no? Y ahí está. Se señala entonces que la variación del seno es desde menos 1 hasta 1, cuando teta completa el recorrido entonces de 0 a 2pi. Aunque no es necesario que totalmente esté cubierto todo de 0 a 2pi para que tome el valor de menos 1 a 1, ¿sí o no? Claro, porque yo puedo tomar, por ejemplo, de pi medios cerrado a 3 pi medios cerrado, y la variación sería de menos 1 hasta 1. De eso también hay que tener cuidado. Pero sí se garantiza que si la variación es de 0 cerrado a 2pi cerrado, el seno varía de menos 1 a 1. Bien. Así también para el coseno ya será observar variación
de abscisas. ¿Y cómo se ve variación de abscisas? Se traza una recta numérica horizontal. Una paralela al eje X, pues, o paralela al eje de abscisas. Y muy similar, ¿no? Tomamos varios arcos en la CT, proyectamos las abscisas de los extremos de esos arcos sobre esta recta numérica horizontal que se ha trazado en esta parte baja de la CT, aquí. Y entonces llevamos las abscisas sobre esa recta numérica horizontal y vamos viendo también que considerando el intervalo de 0 a 2pi, también queda cubierto el intervalo de -1 a 1. Si queremos por cuadrante también lo podemos hacer, ¿no? O tomando en cuenta este tramo, por ejemplo, ¿no? De 0 a pi medios, considerando esos extremos, ¿no? Entonces, abscisa del extremo de este arco es 1, la abscisa del extremo de este arco es este punto, la abscisa del extremo de este arco es este punto, la abscisa del extremo de este arco es este punto, y así vamos llegando hasta pi medios y su abscisa es 0, fíjense. Entonces, cuando estamos entre 0 cerrado y pi medio cerrado, ¿cuál sería la variación del coseno? De 0 cerrado a 1 cerrado también. Y así podemos analizar cada uno de estos tramos o podemos analizar 2 tramos, o ya depende de ti o del problema cómo se te presenta, ¿no? Bien, vamos entonces a continuación a señalar lo siguiente. Si teta perteneciera a los reales, entonces el seno de teta varía entre -1 y 1. Así también el coseno también varía entre -1 y 1. Así es, así es. Entonces, muy importante tener en cuenta o recordar que el seno y el coseno para teta real varía entonces entre -1 y 1, tanto para seno y coseno. Bien, pasaremos ahora a la parte, en este caso ya práctica, pero con ejercicios que nos ayuden a ver cómo es lo que se aplica, se emplean las teorías, los primeros pasos entonces del manejo práctico, ¿no? Muy bien, para eso entonces el ejercicio 1 dice, sea teta un ángulo en posición normal que pertenece al segundo cuadrante, tal que 6 coseno cuadrado de teta menos 1 es igual a coseno de teta. Calcula el valor de raíz de 2 veces cotangente de teta. Bien, entonces acá están las alternativas y vamos entonces ya al desarrollo. Resolución. Nos piden raíz de 2 coseno de teta. Nosotros pues decimos del enunciado. Entonces los chicos miran acá la relación y dicen, profesor, pero esto no se puede formar aquí una ecuación cuadrática y podríamos hallar a lo mejor de ella el coseno de teta. Sí, parece es una buena alternativa eso. Muy bien, para eso entonces ordenamos y formamos la ecuación cuadrática. Muy bien, ¿cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Siempre el primer intento será ver si se puede aplicar aspa simple. ¿Y se puede aplicar? Sí. En el caso que no se pudiese aplicar, sería ya la fórmula general de la ecuación de segundo grado, ¿no? Como alternativa. Muy bien. Entonces, aplicando ya lo que es aspa, entonces vamos a tener esta expresión. Cada factor es igual a 0. Y como verán, también me arroja 2 valores para coseno de teta. -1/3 o 1/2. Pero hay un dato que dice que teta pertenece al segundo cuadrante. Cuando teta pertenece al segundo cuadrante, el coseno, ¿qué signo tendrá? Entonces rápidamente ustedes dicen, signo negativo, profesor. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Así es. Entonces, como coseno de teta es menor que 0, porque teta es el segundo cuadrante, no te olvides, coseno de teta vale -1/3.
Teniendo entonces el coseno y sabiendo a qué cuadrante pertenece un ángulo, ¿se puede calcular otra razón trigonométrica de ese ángulo? Y la respuesta es sí, sí es posible. Lo puedes hacer por definición o lo puedes hacer de manera práctica. Lo que hacen algunos chicos es dibujar un triángulo rectángulo sin considerar el signo, completar los tres lados y colocar luego al final, de acuerdo al cuadrante, el signo de la razón que necesite. Ese es un método. Nosotros vamos a aplicar acá la fórmula, la definición. ¿Qué cosa es el coseno? Es la abscisa entre el radio vector. Como el radio vector siempre es positivo, entonces asumirá el valor de 3. La abscisa y la ordenada pueden ser positivo o negativo de acuerdo al cuadrante. Como θ del segundo cuadrante, ya se sabe muy bien que ahí la abscisa es de signo negativo. Ahí lo tienes, -1. Ahora, teniendo la abscisa y teniendo el ordenado, ¿puedes hallar el radio vector? Sí, ¿verdad? Ahí está. Reemplazas la información y obtienes entonces que el valor de y es entonces 2 raíz 2, positivo. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante las ordenadas son de signo positivo. Y aplicas pues para calcular lo que te piden ya la raíz de 2 cotangente de θ. Cotangente, abscisa entre ordenada, abscisa -1, ordenada 2 raíz de 2, se simplifica raíz de 2 y queda -1/2. Pasemos al ejercicio número 2. Vamos chicos, entonces chicos y chicas, vamos al ejercicio número 2. Ahí está. Dice que θ pertenece al intervalo abierto en -π a π. Entonces la variación de esta expresión, ¿cuál es? Me pregunta. Muy bien. Entonces aquí un poquito lo que molesta es el valor absoluto. Bueno, pero podríamos deshacernos del valor absoluto. Bueno, tendríamos que saber cómo es coseno de θ. Y como te han dado dónde está θ, yo creo que sí es posible saber entonces cómo es el coseno de θ. θ está en el intervalo de -π a π. Ese intervalo vamos a ubicar en la CT y ahí lo tenemos. -π a π. Fíjense que es parte del primero y parte del cuarto cuadrante. ¿Cómo es en el primer cuadrante el coseno? Positivo. Y cuarto cuadrante, positivo también. Ah, coseno de θ es positivo. Entonces, valor absoluto del coseno de θ es entonces simplemente pues coseno de θ. Ahora, reemplazo aquí coseno de θ y como tangente seno sobre coseno, el coseno se cancela. Fíjense que coseno en este intervalo no vale 0. Entonces no hay problema. Se cancela el coseno y queda seno de θ. Entonces la variación de m sucede que es la variación de seno de θ. Y para ver la variación de seno de θ, ¿qué hacemos? Trazamos entonces una recta numérica vertical, ¿no? O paralela al eje Y en esta parte hacia la derecha de la CT, por acá. Muy bien. Y vamos para ver entonces la variación, en este caso de la ordenada, lo que tendremos que hacer es entonces proyectar los arcos que se encuentran aquí, ¿no? Los valores de θ, sus ordenadas, proyectarlas acá en esta recta numérica para ver cómo varía. Tener siempre como referencia ordenada -1, ordenada 1, ordenada 0. Esas tres ordenadas son importantes que lo recuerdes. -1, 1 y 0, no te olvides. Esas tres ordenadas son importantes, pero no es lo que nos interesa, más que todo son estas, ¿no? El comprendido desde aquí hasta acá. Proyectas esas ordenadas y queda cubierto todo este espacio de acá. Y eso es desde menos raíz de 3 sobre 2. Este es menos raíz de 3, no ha salido acá todavía. Ah, ya está recién saliendo, ahí está.
proyectándose las ordenadas, y ahí, ahora sí, el seno de menos pi tercios menos raíz de 3 sobre 2 va aumentando, llega a 0, sigue aumentando y pasa hasta raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces la variación entonces del seno es, en este caso sí, noten que el menor valor está en un extremo y el mayor valor está en el otro extremo, pero no tiene por qué ser siempre así. Siempre hay que ir mirando el menor y el mayor de todas esas ordenadas, y que en algún momento pueda coincidir con los extremos justamente el recorrido del arco, así es, algunas veces coincide, pero no siempre. Entonces, M, ¿a qué intervalo pertenece? Al intervalo de menos raíz de 3 sobre 2 a raíz de 3 sobre 2, abierto en ambos extremos. Fíjate que acá está abierto, acá también queda abierto, abierto, acá también queda abierto. ¿Bien? Entonces, así vamos ya terminando. Entonces, ya la teoría de estos dos temas que nos habíamos propuesto. Bien, entonces...